Sí, entonces, no sé quién quiere comenzar. Bueno, a mí me quedaron dudas. Y una de las dudas es, a lo mejor dentro de mi ignorancia hablo, ¿de dónde viene el campo? Considerando qué mecanismo lo genera en las nubes moleculares. O no sé, podrías. Es el heredado de la. Ahí sí que no me he metido mucho, pero en las simulaciones ya les incorporan, me ponen a mano, ¿no? Pero sí le siguen la evolución. En las simulaciones de Manuel forman las nubes moleculares a partir de flujos de corriente 2020. Y ya empiezan inicialmente con un campo magnético, porque hacen el campo, la escala de la galaxia, y lo siguen, ¿no? Siguen su evolución simultánea a la formación. Entonces, heredado. Y no sé si alguien más conoce de esto. Un comentario. El tema de magnetogénesis para mí también es un término novedoso, en cierto punto raro, pero lo expuso en su charla Enrique, ¿no? Como puede ser algo muy primordial, semillas muy primordiales, muy baja intensidad, evolucionan y después se vuelve el colectivo o varios órdenes de magnitud de campo, ¿no? El trabajo justo novedoso es cómo evoluciona y los modelos computacionales, pues como decía Eina, ¿no? Se oponen hasta cierto punto porque todavía no sabemos realmente cómo se puede generar desde los principios. Pero sí, Enrique hizo una introducción bastante buena. No sé si él quiera comentar algo. No, yo creo que lo has resumido bastante bien. Yo creo que la pregunta es buenísima. Yo el tema es, la respuesta rápida es no se sabe de dónde vienen. El tema es si viene heredado del campo magnético de larga escala de la galaxia, o si es generado por compresión debido a la creación del gas que forma la nube en sí. Pero lo que yo creo que lo que hace falta es simulaciones no de nubes moleculares aisladas, sino de simulación MHD de galaxias enteras con una resolución suficiente para crear nubes moleculares. Y entonces estudiar en función del tiempo cómo evoluciona el campo magnético con la formación de las nubes moleculares gigantes. Yo creo que eso no se ha hecho. Bueno, primero porque la limitación es de la resolución necesaria para poder hacer eso y el tiempo de simulación es muy caro, pero puedes hacer algún tipo de simulación de galaxia sola y dejarla evolucionar por un tiempo y a lo mejor simplemente hacer un refining de la simulación en una parte de la galaxia que te interese donde se están formando las galaxias, pero saber de dónde se saben teóricamente no creo que todavía se sepa mucho. Muchas gracias, Enrique. Julio. Par de comentarios en esto de lo heredado. El campo magnético pues es lo mismo. Por ejemplo, el caso de las estrellas magnéticas masivas. Es lo mismo, no se sabe bien a bien el campo y eso que es mucho más fácil de estrellas masivas en el sentido, no sabe todavía, ni queda claro si viene de un campo, un dínamo activo, o del proceso de formación y ese mismo campo pues fue atrapado por la nube y con él se creó la estrella y por eso se ve, pero vuelve a ser el modelo pues el heredado, ¿no? del campo. Pero un comentario. El otro, me llamó mucho la atención a los gráficos que presentó Enrique, cuando estaba viendo cómo son el campo magnético que se refleja el núcleo. Me recuerdo mucho la imagen
la heliosfera, precisamente, ¿no? La hoja de corriente o del viento solar, el campo magnético, o la llaman también la falda de la bailarina, ¿no? Electric current sheet, ¿no? Y tiene un poco la forma mucho al modelo que enseñaba, donde se veía un cuadrilátero, no me acuerdo de la imagen. Y pues en el caso del Sol es un dipolo, pues, ¿no? Que se expande y se va enrollando igual, ¿no? El campo magnético tiene una energía a otra escala muy diferente. Aquí la fuente, pues, del campo, si se conoce, que es el Sol, y de ahí cómo se va enrollando, al presentar una configuración dipolar mayormente, el Sol, y va siguiendo algo, formando una estructura muy similar a la presentada en el canal. Si era una pregunta, bueno, es una pregunta para Enrique, para Aina, para Gilles, que están trabajando en escalas, Abraham, que están trabajando en escalas grandes. De lo que han visto justamente en el trabajo para nebulosas, es decir, a escalas mucho más chiquitas, piensan que se pueden conciliar esos dos en términos del comportamiento del campo magnético. Es decir, que habría un comportamiento único del campo magnético, diferente, que estaremos viendo a diferentes escalas, y que las probabilidades básicamente es únicamente una amplificación, una disminución según vamos de un lado a otro. Bueno, sí, es muy interesante la pregunta. Yo pensaría que bueno, estado mostrando yo, elegimos precisamente núcleos densos masivos en unos estados evolutivos muy tempranos. Entonces, aunque sí tienen algo de retroalimentación, las estrellas que ya se están, es todavía como muy temprana, no dejan una huella importante en lo que es la nube y creo que tampoco en el campo magnético. Pero si agarras estados evolutivos un poquito más avanzados de formación estelar, así, bueno, yo algunas de las imágenes que he visto aquí, sí realmente hay muchísimas similitudes y pensaría que sería un esfuerzo muy interesante el ver qué características en común vemos en el campo magnético a esas escalas en los diferentes estados de la vida de una estrella. Entonces, en las imágenes específicas que he mostrado yo, no se puede apreciar, yo creo, por ejemplo, es las estructuras que han mostrado en algunas nebulosas planetarias que habéis mostrado aquí, pues no comparan con lo que yo he mostrado, pero por un estado evolutivo tan temprano. Pero si te vas al estado adecuado, digamos, yo creo que sí habría mucho que comparar y que poner en común. Sí, un poco la intención de mi charla fue justo en esa provocación, ¿no? Al poner al lado de mapas de polarización de objetos muy tempranos, mapas de polarización de estrellas evolucionadas. Tal vez la técnica te lo permite, mides polarización, es una técnica. El análisis, yo creo que puede ser tal vez incluso la misma metodología, pero la interpretación son fenómenos físicos que hay que tener cuidado, como recuerda, como decía Jim esta mañana, de que las escalas pueden tener mucho cuidado de que puede ser, aunque la metodología sea la misma para estudiar una galaxia completa, la física es muy diferente a la que ocurre en un disco de acreción de una estrella, por ejemplo, joven. Entonces, yo creo que la interpretación es de cuidado y justo el ejercicio que están haciendo, que nos platicó Aina, está probando todas las metodologías con las que estamos calculando campos magnéticos. Es súper interesante. Demuestra todas las variantes de aproximaciones que pueden darse en diferentes entornos astrofísicos. Yo voy a volver a pasarle el micrófono a Enrique para que me corrija el comentario que voy a hacer. Pero otra vez la analogía que mostraba Julio cuando decía de que o compara el dipolo de una estrella con algo que mostraste, Enrique, en tu presentación,
Corrígeme si estoy equivocado, pero para M82 yo recuerdo que en tu paper escribes que seguiste precisamente una metodología que sigue la gente que estudia la corona de estrellas. Corrígeme y no sé si tengas algún comentario. No, precisamente es eso. O sea, nosotros usamos, bueno, el paper, si te fijas en el grupo de investigación, soy el único que hacía galáctica y los otros tres coautores son físicos solares. Y lo que hicimos fue usar la interpolación, potential interpolation, que es simplemente para saber si las líneas de campo de la corona son abiertas o son cerradas. Y lo que hicimos fue bueno, ahora mismo ese tipo de modelos son en 3D, tienen en cuenta todo el Sol. Lo que hicimos fue ir a la matemática que hacía la física solar en los años 60, que era todo en una o dos dimensiones, y aplicar básicamente Interpolation Potential Field para poder saber si el campo magnético se cerraba y creaba una especie de giro, y entonces retroalimentaba el campo magnético de la formación estelar en el centro con el campo magnético en la parte externa de la galaxia, o si el campo magnético seguía el flujo del viento galáctico y permeaba el medio intergaláctico. Y al final lo que pasó es que la energía cinética, perdón, del viento solar era mayor que la energía magnética hasta distancias de 7 o 8 kiloparsec. Entonces permeaba directamente el medio intergaláctico y las líneas eran abiertas. A 8 kiloparsec esa línea ya no vuelve otra vez a la galaxia. Disculpe, Enrique, hay una pregunta. O sea, regresando a escalas es el mismo modelo. O sea, nada más que aplicado a otra escala. Pero nuevamente, físicamente, es el mismo modelo, ¿no? Saber si la línea está abierta o cerrada y pues, aplicar el modelo de Parker de viento solar, a fin de cuentas. Pero una pregunta, Enrique, en el caso del Sol, uno se pone el dipolo, pues, proveniente precisamente de la estrella. Acá en la galaxia hay un dipolo, digamos, nuclear o algo así, como modelo de fondo. No, lo que hicimos fue las condiciones de boundary, o sea, al principio y al final fueron en el infinito, el campo magnético tiene que ser cero a una distancia infinita, y la condición inicial es que en el plano de la galaxia tienes un campo magnético perpendicular al disco de la galaxia, y con un campo magnético en dirección hacia afuera, no en dirección que siempre, o sea, que no hace loop, lo que tienes es una dirección hacia afuera del disco siguiendo el flujo del viento. Lo que no tienes el dipolo, no, o sea, aunque se llame potential, no asumimos ningún tipo de dipolo. Lo único que hacemos es un balance energético con dos condiciones iniciales. Sí, gracias. Vale. De la pregunta sobre la coincidencia entre las escalas, es porque, por ejemplo, en la charla de Chile esta mañana, donde estaba mostrando el campo magnético que se está conservando, bueno, que piensa que se está conservando a diferentes escalas. Eso también lo hemos hecho con la protoplanetaria a diferentes escalas, y vemos justamente el mismo comportamiento del campo magnético. Igual, también en la Enrique lo demostrará los objetos con el campo magnético en forma de X, de pitch, pues también lo estamos viendo en los objetos. Entonces, eso me lleva a pensar que tenemos varias cosas que son similares. Efectivamente, los procesos pueden ser los procesos que dan lugar a esos campos, los procesos físicos a lo mejor pueden cambiar un poquito, pero pienso que debe haber un punto, la ciencia debe ser la misma.
digamos, la física debería ser la misma y que da a diferentes escalas que nos darían los mismos, las mismas cosas. Y Sí, luego lo exacto. paras un poquito y lo vas adecuando hasta que llegas a resultado. En el caso de la última plática de polarización de las nubes, ¿a qué estructuras, a qué materiales podemos asociar el hecho de microhilo que quede entre sesión? Es decir, la estructura de manera de que se está viendo la polarización. Sí, un poco lo que comentamos de algo interesante es, atendiendo el tema de física, es de que, por ejemplo, en una aplicación tecnológica, tú necesitas, por ejemplo, para un polarizador industrial, los Polaroid, las primeras placas polarizantes, tú necesitas un ordenamiento dentro de esa placa, que pueden ser moléculas, ¿no?, ahí ordenadas. El ejemplo más sencillo, por ejemplo, es el FAM. El FAM, pues, quiere un grado de polarización, o más bien egoísmo, y permite esa polarización. En el medio interestelar se requiere una simetría, una alineación, que se da precisamente porque los granos de polvo no son esféricos, tienen un eje mayor en primera aproximación, en realidad son amorfos, pero tienen un eje mayor. Y una interpretación rápida, si piensas que un campo, que un grano de polvo tiene un momento magnético, ese momento magnético va a estar alineado con su eje menor. Entonces, en presencia de un campo magnético, su eje menor se va a orientar en la dirección del campo magnético. Y si te fijas en el grano de polvo, si fuera una cosita, como decía yo, de crucero, es como si la aguja de esa brújula fuera paramagnética. En lugar de enseñarte dónde está el norte, te va a poner perpendicular. Entonces, en presencia de un campo magnético, estos granos de polvo se van a ordenar. Pero como hemos visto en todas las charlas, pues hay un montón de ingredientes más, ¿no? Hay turbulencia que altera la distribución del campo magnético, que afecta a la orientación de los elementos de polvo. Entonces hay mucha turbulencia. ¿Qué tan fuerte, digamos, debe ser ese campo magnético para realmente alinear a esos granos de polvo? Esa es precisamente la discusión. Desde el punto de vista energético, que es lo que opino. Pero entonces, finalmente, la orientación de estos granos de polvo en el modelo, digamos, más aceptado, es el que está haciendo la birrefringencia, lo que actúa como el agente birrefringentivo dicroico. Y ya prácticamente para terminar este momento de discusión, yo quisiera ver, pues, sobre el instrumento que vamos a tener ahora en Polops, que vamos a tener disponible, cuándo lo vamos a tener disponible en el OAG, porque voy a extrañar hacer observaciones ahí. Además, le prometí a mi estudiante Iridian que iba. En ese sentido, pues también yo quisiera impulsar, porque por ahí el dinero del proyecto puedo ayudar. Un comentario así rápido es lo que nos mostró Alejandro. Pues afortunadamente se pudo conseguir con el diseño. Voy a recordar a Salvador Abraham Medina. Él fue el que hizo el diseño y quedó también hecho, para los que no están tan en el medio, seguramente está más en óptica, con CMAX, que es un paquete de diseño óptico, que pues lo llevó en particular Salvador Abraham a un diseño incluso con polarización. Eso es relevante. Después, una vez hecho el módulo bien caracterizado, bien diseñado, se fabricó, lo hizo la mejor compañía que hay para hacer ese tipo de módulos, y llegó a manos de
de Alejandro, quien no solamente lo probó en laboratorio, tuvo la oportunidad, a pesar de la pandemia, de llevarlo a un telescopio y obtener resultados preliminares tal vez, pero que muestran que ya así desnudo, digamos, porque no tiene las lentes que acoplan a la cámara, ni las lentes colimadoras que acoplan al telescopio, pero ya está funcionando. Entonces, justo lo que me acabo de referir, en el diseño completo, por lo existe un conjunto de lentes que ponen sobre el detector, pues bien la imagen. Y antes de ese módulo, también existen lentes, un conjunto de lentes colimadoras que acoplan el telescopio y permiten hacer mucho mejor la fotometría y la imagen. Los módulos que nos faltan son el de colimación y el de enfoque hacia la cámara. En el INAO es potencialmente posible hacer esas lentes. Los costos relativamente son pocos porque ahí tienen material que muchas veces se ocupan para otros proyectos y se queda. Entonces nada más es pasarles el diseño que ya está hecho, que las empiecen a cumplir. Yo creo que se podría iniciar el pulido, tendría que gestionarlo, digamos. Pero no basta, ¿no? Ya tienes ahora las lentes, falta todo el montaje estructural, toda la mecánica donde vas a montar todo ese equipo. Y eso es lo que yo creo que requiere más inversión, porque es mecánica de precisión, algo que no veo de dónde realmente obtenerlo, es decir, no ocurre como en el caso de las lentes ópticas, porque el material ya se puede elaborar. En la parte mecánica sí, ahí habría una especial. Pero el diseño incluso también de la parte mecánica está hecho. Y está pensado para los puntos de Cananea. Inmediato usuario. Pero también, como tú ya distingues, Polima de alguna manera se adaptó bastante fácil, a pesar de haber estado recibido para San Pedro Martín, a Cananea. Y lo mismo podría ocurrir, digamos, por lo opuesto a desconstruido, en San Pedro o en Cananea. Gracias. Platicamos despacito.